21 años después, España vuelve a ser finalista del campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos. Un aplauso, Alex. Puede ser que la liguemos, y no nos y no nos carguemos a Japón. ¿Te imaginas qué ridículo sería que la gente estuviese viendo esto? No. Nos vamos a cargar a Japón. Esto está grabado de antes. Nos vamos a cargar a Japón. Vamos a ser finalistas y vamos a optar a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Esa medalla que se nos resiste desde nuestros Juegos, desde Barcelona de 1992. Y es una medalla que, al final, pues igual tampoco tiene tanto valor, chicos. Porque claro, el fútbol que estamos acostumbrados a ver, el fútbol de élite, en cualquier sitio, sean ligas, sean Champions, sean Eurocopas, sean Mundiales, es de un nivel tremendo, de un nivel profesional y absoluto. El de los Juegos Olímpicos, el mayor evento de la historia del deporte, mi evento favorito, pues no, son juveniles. Bueno, sub-23, jugadores de fútbol profesionales, evidentemente, pero que no llegan al límite del Mundial o la Eurocopa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es así? Vamos a hacer una pequeña clase de historia sobre los Juegos Olímpicos y sobre el campeonato de fútbol en las Olimpiadas, para entender por qué jugadores sub-23 en el evento más grande del mundo del deporte juegan aquí. ¿Qué sentido tiene? Si vemos a Rafa Nadal, vemos a Novak Djokovic, vemos a Pau Gasol, vimos a Michael Jordan, a Michael Phelps, a Simone Biles... Bueno, no me voy a poner aquí a decir todos los deportistas que han competido en los Juegos Olímpicos, pero evidentemente el fútbol es el único deporte en el que no están los mejores. Y eso se debe a muchas causas históricas, empezando por 1896, cuando se disputan los primeros Juegos de la época moderna en Atenas, donde se dice que ya hay un preludio de una especie de torneo de fútbol que no se constata hasta 1908, en los primeros Juegos donde el campeonato de fútbol ya es un deporte oficial y no de exhibición, como sucedió en los Juegos Olímpicos anteriores. Pero antes, tengo que recordaros una cosa. Que os suscribáis, hombre. Que estamos a nada. ¿Qué día es hoy, Alex? ¿Qué día es hoy? ¿O qué día se subirá este vídeo? El día que hemos ganado a Japón. Vale, pues el día que hemos ganado a Japón, estamos ya 3 o 4 de agosto. Chicos, hay que suscribirse porque empiezan los viajes este mes. Vuelven los viajes. Esta temporada ya no hay COVID. Bueno, hay COVID, pero estamos vacunados. Entonces podemos viajar con mayor seguridad. Y podemos ir a partidos. Y podemos verlos aquí en el canal. Así que todo el mundo suscribiéndose, dando like y haciéndose miembro. Está demasiado cerca esto. Haciéndose miembro para disfrutar de ventajas exclusivas como los que tuvieron los participantes de la competición de fútbol en los Juegos Olímpicos de 1908, el primer torneo de selecciones de la historia del fútbol. El asunto es que en 1908 sí nació el primer torneo de selecciones de la historia, pero no el primer torneo de selecciones absolutas de la historia, porque la Carta Olímpica inicial, la que vanagloriaba el deporte amateur, también lo exigía del fútbol. Entonces, los primeros partidos que se jugaron en los campeonatos olímpicos de fútbol no fueron profesionales, sino que eran jugadores amateurs, sobre todo en países como Inglaterra, como el Reino Unido, donde ya estaba muy profesionalizado el fútbol, obligaron a gestionar pequeñas selecciones amateurs para poder participar en ellos. No es hasta varios años después, 1920, 1924, cuando la FIFA, que por aquel entonces ya estaba en auge, se fija en este campeonato de selecciones. Claro, no existía otro torneo de selecciones, lo que más llamaba la atención a nivel países era el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos. En 1920 se produce el primer hecho que resquebraja un poquito esta diferenciación de amateurs y profesionales, porque se podían hacer ciertas trampas, ¿no? Al final, jugadores que no estaban inscritos, jugadores que, bueno, no tenían contratos profesionales, pero sí lo eran a nivel un poco en B, podían participar. Y es así como la FIFA, a partir del año 1924, decide establecer ese torneo olímpico como la primera Copa del Mundo. Pero en 1920, el torneo anterior, tiene cosas históricas, como por ejemplo la primera participación de la selección española, que se crea ni más ni menos que para participar en esos Juegos celebrados en Amberes, siendo además plata olímpica, el mejor resultado jamás obtenido por la selección española hasta 2010, en un campeonato absoluto mundial, evidentemente, cuando fuimos campeones en Sudáfrica, con lo cual de ahí también nace el apelativo de la Furia Roja. Es unos Juegos Olímpicos, un campeonato, un año, una ciudad mágica, ¿no? para la historia del fútbol español. Pero es verdad que en 1924 ya la FIFA organiza este torneo olímpico junto con el Comité Olímpico Internacional para que las selecciones ya sean absolutas. Y es así como llegan las primeras selecciones sudamericanas. Hasta entonces solamente había participado una de fuera de Europa, que era Egipto en 1920. En 1924 ya aparecen las sudamericanas y aparece la gran dominadora de esa época en el fútbol mundial, Uruguay. Tanto en 1924 como en 1928 Uruguay gana pues lo que es la precursora de la Copa del Mundo.
En aquel entonces, hasta 1930, que se celebró precisamente en Uruguay, no existía la Copa del Mundo. Entonces Uruguay, por eso lleva bordadas 4 estrellas. El torneo de 1924 y el de 1928 lo consideran ellos el campeonato del mundo. De hecho, el último, el del 28, lo ganan contra Argentina, uno de sus más eternos rivales. Así que imaginaréis la importancia que le dan los charrúas a esos 2 títulos olímpicos. A partir del año 1930 nace ya la Copa del Mundo, ya nace el Mundial que todos conocemos, y ahí pues se resquebrajan un poquito las diferencias entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. La FIFA quería potenciar su Copa del Mundo, su Mundial, el que tanto nos gusta, y el Comité Olímpico Internacional quería potenciar el Campeonato Olímpico de Fútbol, pero evidentemente la FIFA tiró mucho más y aquello acabó produciendo que en 1932 directamente ni se jugara el campeonato. Claro, la FIFA quería opositar al Mundial, los Juegos Olímpicos fueron en Los Ángeles, el fútbol en Estados Unidos pues no era muy típico. Total, que hasta 1936 no se volvió a jugar el campeonato de fútbol. El campeonato de fútbol de 1936 en la Berlín nazi, pues aquello fue como el rosario de la aurora. Entonces digamos que allí, en esos momentos, el torneo olímpico de fútbol estaba perdiendo toda la importancia que en algún momento tuvo cuando ganó Uruguay aquellas 2 ediciones. Fue así como fue perdiendo importancia, ganó importancia evidentemente pues el peso de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y cuando el mundo se dividió en 2, en el bloque capitalista y el bloque comunista, surgieron las mayores diferencias en la historia de los Juegos Olímpicos en el campeonato de fútbol. ¿Por qué? Porque desde ese momento, un poquito después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en los Juegos de 1952 celebrados en Helsinki, fue cuando se decide que las selecciones que participen sean amateurs nuevamente. El tema es que, claro, en el bloque capitalista, en el bloque occidental, todas las selecciones las selecciones absolutas eran profesionales y las selecciones amateurs pues eran de menor nivel. En cambio, el bloque comunista tenía una pequeña trampa. Claro, la mayoría de los jugadores no eran profesionales por tener un contrato profesional con una empresa X llamada club de fútbol que les diera esa calidad de profesionalismo, sino que a lo mejor pues no tenían esos contratos, evidentemente, en el bloque comunista, pero estaban becados por el Estado, ¿no? Era el Estado, sus propios países, generalmente la Unión Soviética, evidentemente como país, como nación más fuerte, quienes les sujetaban económicamente, y ellos seguían siendo en sus ligas locales auténticas estrellas. Es aquí, por ejemplo, cuando se produce la época de los magiares mágicos. La selección húngara más fuerte de la historia, la selección rusa, la selección soviética también muy potente, con Lev Yashin, que se vio también en las Eurocopas, eran jugadores que podían participar al tenerla de forma velada su condición de profesionales. Entonces, claro, durante todos esos años se suceden año tras año, olimpiada tras olimpiada, triunfos del bloque comunista. De hecho, solo hay 3 selecciones, entre oro, plata y bronce, 3 selecciones no comunistas que consiguen medalla en un total de 8 juegos hasta llegar ya a 1984, cuando la FIFA y cuando el COI dicen, bueno, esto no puede ser porque aquí nos están tomando por tontos. Entonces se producen 2 olimpiadas, Los Ángeles y Seúl, 84 y 88, muy extrañas, donde la FIFA y el COI permiten que haya jugadores absolutamente profesionales de las confederaciones futbolísticas menos desarrolladas. Es decir, CONCACAF, África, Oceanía, Asia podían llevar a jugadores profesionales, pero Sudamérica y Europa tienen que llevar a jugadores amateurs. Aún así, Francia y la Unión Soviética son quienes se alzan, a pesar de ser jugadores amateurs, con esos oros en el 84 y en el 88, y ya en las Olimpiadas de Barcelona en 1992 se ponen de acuerdo la FIFA y el COI para establecer una especie de Mundial Sub-23. La FIFA organiza un Mundial Sub-17, un Mundial Sub-20 y no hay uno en categoría Sub-23. Así que la FIFA, en colaboración con el COI, le pareció buena idea, pues que claro, no fueran selecciones amateurs, pero sí fueran jugadores jóvenes. No tan jóvenes como para decir que son juveniles, pero sí jóvenes como para no quitarle el protagonismo al Mundial de la FIFA. Entonces decidieron que la norma fuera jugadores sub-23 más 3 futbolistas de la edad que fueran permitidos. Es así como se ponen todos de acuerdo y nace el campeonato olímpico que conocemos a día de hoy. Desde Barcelona 92, con aquella medalla de oro para España, hasta el día de hoy, esas han sido las normas y no parece que vayan a cambiar. Pero esas normas, evidentemente, han traído consigo situaciones curiosas, porque Europa, dominante en los últimos años en la Copa del Mundo, no gana un oro olímpico desde el 92. Desde entonces se han sucedido triunfos
D, Nigeria, Camerún, Argentina por partida doble, México y Brasil. Sobre todo es el continente americano quien domina, y es que también influye mucho el hecho de que solo hay 4 participantes europeos en cada Juegos Olímpicos. Se clasifican por mediación del Europeo Sub-21 y es evidente que pues, las grandes potencias a lo mejor no lo son tanto en las categorías Sub-21. No lo sé, es muy difícil, por eso hay que valorar mucho lo que está haciendo España, que no sé si se habrá metido contra Japón en esa final o no, seguro que sí, pero lo que está claro es que lo que está consiguiendo es algo muy importante y algo que de ganar ese oro no se consigue desde Barcelona 92, precisamente con España también como medallista de oro. Así que me gustaría saber, antes de cerrar todo esto, antes de dejar un like, ¿por qué creéis que selecciones como Nigeria, Camerún hayan conseguido tantas medallas? ¿Por qué creéis que las selecciones africanas son tan potentes en los Juegos Olímpicos? Dejádmelo aquí abajo en comentarios y nos vemos muy pronto con los viajes. ¡Chao!